Imaginad un objeto que se mueve en línea recta. Si se mueve en línea recta, esto quiere decir que no toma ninguna curva. Podemos llamar a la línea recta a lo largo de la que se mueve el objeto eje X, es decir, lo que tenemos es un objeto que se mueve a lo largo del eje X. Su posición va a venir dada por una magnitud física que vamos a llamar X. Vamos a medirla, por ejemplo, en metros. Pero claro, esa posición va a cambiar con el tiempo. A lo mejor el objeto se encuentra en la posición X igual a 0,1 en el instante t igual a 0. Pero a lo mejor en el instante t igual a 1, cuando ha pasado un segundo, resulta que el objeto está ahora en x igual a 3. Y a lo mejor cuando han pasado 2 segundos, el objeto está en x igual a 5. Como el objeto se mueve, su posición es distinta para cada instante de tiempo. Si os fijáis, esto es una tabla igual que las que hacéis en matemáticas. Cuando ponéis x, y a cada x, a cada valor de x, le corresponde un valor de y. Podemos representarlo gráficamente. Lo que pasa es que en matemáticas ponéis eje y y eje x. Y entonces en el eje x ponéis el 0, el 1, y en el eje y ponéis el 0,1, el 3. Y vais haciendo la gráfica y van saliendo puntos. Pero claro, en física lo que llamamos eje x normalmente es el tiempo. Cuando estudiamos un movimiento rectilíneo, en el eje horizontal representamos el tiempo. Es decir, la x ahora es la t de tiempo. Mientras que en el eje y lo que solemos representar es la posición en el eje x. Es decir, ahora la y es la x. Entonces no os liéis, es una notación distinta a la que utilizáis en matemáticas, pero en el fondo es la misma idea. Es decir, tenemos para cada instante de tiempo, tenemos un valor de x, tenemos una posición. El objeto está en un sitio concreto en cada instante de tiempo. Cuando sea otro instante de tiempo, pues entonces el objeto está en otro sitio. Cuando hacemos esta representación gráfica, pues nos sale, nos puede salir una recta, nos puede salir una parábola, nos puede salir cualquier cosa. Cualquier función nos puede relacionar el instante de tiempo en el que estamos con la posición en la que se encuentra el objeto. Solamente hay un requisito que se va a pedir y es, no puede ocurrir que el objeto en un instante concreto desaparezca y vuelva a aparecer en una posición distinta, mágicamente, y luego continúe moviéndose. Eso no puede ocurrir. ¿Qué quiere decir? Lo que no puede ocurrir es que esta gráfica de saltos, no puede haber ningún salto. Y eso matemáticamente lo que significa es que esta función tiene que ser continua. En matemáticas habéis dado lo que significa una función continua. Intuitivamente, para lo que necesitamos aquí, nos vale con decir que una función continua es aquella que se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. De esta manera evitamos que la función de saltos, evitamos que el objeto desaparezca en un instante concreto y aparezca en otro sitio en ese mismo instante. En matemática vosotros escribís que y es igual a f de x. Entonces nosotros cuando estamos describiendo un movimiento rectilíneo en física, lo que vamos a escribir es que x es una función del tiempo. Lo que pasa es que muchas veces los físicos abusamos de la notación y a la misma función f también la llamamos x. Pero no os liéis, esto es un abuso de notación, no es correcto a nivel matemático hacerlo, pero se sobreentiende muchas veces cuando nos referimos a la función o cuando nos referimos al valor que toma la función. La condición de que la gráfica se pueda pintar sin levantar el lápiz del papel, ya lo hemos dicho, es una condición de que es una función continua y hay un teorema matemático para funciones continuas que nos dicen que para poder una función continua ir desde un valor hasta otro tiene que pasar previamente por los valores intermedios. Eso se le llama teorema de Bolzano. Es decir, un ascensor no puede subir hasta la segunda planta desde la planta baja sin haber pasado por la primera planta. Es imposible. Tiene que pasar necesariamente por la primera planta. No puede desaparecer en la planta 0 y aparecer en la planta 2. Tiene que pasar por la planta 1. Vamos a ver el ejemplo más sencillo, que es el de movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo lo que significa es que va a lo largo del eje X. Movimiento significa que X es una función del tiempo, es decir, hay un X distinto para cada instante de tiempo. ¿Y qué significa uniforme? Uniforme lo que significa es que si en un segundo recorre 8 metros, en el siguiente segundo tiene que recorrer otra vez 8 metros. Es decir, que su velocidad es constante. En este caso la velocidad sería 8 metros cada 2 segundos, pues 4 metros por segundo. En este caso tiene una velocidad en el eje X, podemos tachar el vector, una velocidad en el eje X que es de más 8 metros que recorre
cada 2 segundos nos da una velocidad de 4 metros por segundo. Esa es la velocidad constante que tiene el objeto. Movimiento rectilíneo uniforme. A la hora de estudiar los movimientos es muy importante tener claro una imagen física de lo que está pasando. Y para eso es importante pintar el eje X. El eje X es este. Medimos las distancias en metros en el sistema internacional. Una vez que tenemos pintado el eje X, hay que tener claro ¿dónde está el objeto inicialmente? Bueno, pues si nos dicen que el objeto inicialmente está en X igual a menos 4, 1, 2, 3, 4, el objeto está aquí. Esta es la posición inicial del objeto, X igual a menos 4 metros. A la posición inicial la vamos a representar por un cerito, X cerito significa posición inicial. Imaginad que pasa un rato y que la posición final es X igual a 9 metros. Aquí. Pues X igual a 9 metros va a ser la posición final. Y una cosa que no hay que confundir es la posición final con el desplazamiento. El desplazamiento es lo que se ha desplazado del objeto. Es decir, desde X0 igual a menos 4 metros que estaba hasta X igual a 9 metros que está ahora, hay 13 metros de diferencia, porque hay que hacer una cuenta. 9 menos menos 4. La posición final menos la posición inicial es el desplazamiento. Es 9 menos menos 4, me da 13 metros. Es decir, en este caso, la posición del objeto final puede ser 9 metros, la posición inicial es menos 4 metros, porque está en el punto menos 4, sin embargo el desplazamiento es 13 metros. Son conceptos distintos, la posición que tiene el objeto, la posición inicial y el desplazamiento. No confundáis dónde está el objeto con lo que se ha desplazado. El objeto está en X igual a 9 metros, pero se ha desplazado en 13 metros, porque partió del menos 4. Una vez que tenemos esto claro, podemos representar gráficamente un movimiento rectilíneo uniforme, y aquí tenéis un ejemplo de un objeto que se mueve. Su posición inicial, cuando t igual a 0, es 2 metros. Entonces por eso decimos que x0 es igual a 2 metros. Y aquí nos damos cuenta de que la posición inicial coincide con la ordenada en el origen que habéis visto en matemáticas. En matemáticas a esto le llamáis n, ordenada en el origen. Por otro lado, podemos ver que cada vez que el objeto avanza en el eje horizontal 2 segundos, porque ha pasado un tiempo de 2 segundos, el objeto ha avanzado en el eje vertical, es decir, se ha movido 6 metros. Por tanto, la pendiente, que es lo que en matemáticas llamáis m, la pendiente, es 6 metros entre 2 segundos. Pero eso es lo que ha recorrido entre el tiempo que ha pasado, es decir, es la velocidad. Por tanto, la pendiente es la velocidad. Es decir, en un movimiento rectilíneo uniforme, cuando representamos la posición frente al tiempo, lo que nos sale es una línea recta, porque cada vez que avanza algo sube lo mismo, y eso no nos da lugar a una línea recta cuya pendiente es la velocidad y cuya ordenada en el origen es la posición inicial. En este caso, la pendiente es 3 y la posición inicial es 2. ¿Cómo es la ecuación que ponemos en matemáticas de la recta? En matemáticas nosotros escribimos y igual a mx más n, es la ecuación de la recta. Aquí en vez de y tenemos x, en vez de x tenemos t, la pendiente es la velocidad y la ordenada en el origen es la posición inicial. En resumen, cuando tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación que describe ese movimiento es la ecuación de una recta, igual a mx más n, solo que utilizamos letras que están acordes con el significado físico. Es decir, x es igual a la velocidad en el eje x por t más la posición inicial. Y esa es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Si os sabéis la ecuación de la recta, os sabéis la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, porque es la misma ecuación. La velocidad es la pendiente, la posición inicial es la ordenada en el origen de la recta. Cuanto más empinada esté la gráfica, más velocidad tiene el objeto. Cuanto más alto sea el punto de corte de la recta con el eje vertical, significa que con un mayor valor de x empieza su movimiento.